nuevo. Ahora sí, vamos de nuevo. Los transistores de efecto de campo, MOSFET, pero de tipo E. Vamos a hablar de los MOSFET tipo E, donde la letra E significa enhancement. Enhancement significa de acumulación o incremental. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese tipo, vamos a encontrar que no existe un canal físico de comunicación entre el drenador y el surtidor. Todo lo otro es exactamente igual. O sea, tiene un terminal drenador a través de un contacto lineal u óhmico hacia el substrato semiconductor. En este caso, un material N con impurificaciones importantes a través de un substrato semiconductor tipo P. Y lo mismo el surtidor. El surtidor tiene un terminal metálico, un contacto lineal u óhmico que establece continuidad con la incrustación de un material tipo N con alta impurificación dentro del material tipo P. Y la compuerta totalmente aislada de ese substrato semiconductor. El material aislante empleado generalmente es dióxido de silicio, que no es otra cosa que vidrio. Entonces, ese tipo de situaciones generan que todo lo que sean MOSFET enriquecidos, enriquecidos o incrementales, tienen un substrato semiconductor así con líneas interrumpidas. Y lo representamos de la misma manera. Canal N, la flecha es entrante, canal P, la flecha es saliente. Y la forma de representar es con el substrato semiconductor como un terminal o un cuarto terminal, con un substrato semiconductor unido al surtidor, o con esta forma de representación que la compuerta está aislada pero con otra forma, como si fuera la placa de una válvula electrónica. Tanto con un substrato semiconductor digamos al aire, o un substrato semiconductor unido al surtidor. Y con respecto al canal P, es exactamente lo mismo, nada más que la flecha es saliente del substrato. Y ese substrato es discontinuo, porque generalmente el canal no es físico. Hay que inducirlo para que haya una comunicación entre el drenador y el surtidor. Quiere decir que si lo vemos con respecto a el canal, es exactamente lo mismo. Siempre funciona en el modo enriquecido. Por lo tanto, en el caso del canal N, el caso del canal N actúa con tensiones positivas, para enriquecer el canal de alguna manera, y con tensiones negativas el de canal P. Ese es a diferencia, bueno, este maneja electrones de conductividad, por lo tanto la salida tiene que tener un potencial positivo, y este maneja huecos de conductividad, por lo tanto tiene que tener una tensión negativa BDD. Entonces, para yo inducir cargas dentro de la estructura, tengo que colocar un potencial positivo para inducir un canal N, y tengo que poner un potencial negativo para inducir huecos de conductividad en el canal P. Eso es a diferencia del otro. O sea, el dual podía funcionar con tensiones negativas o tensiones positivas. Esto funciona solamente en el modo incremental. Con tensiones positivas yo induzco electrones en ese canal inducido, y con tensiones negativas yo induzco huecos de conductividad, ¿sí?, inducidos al canal. Esa es la diferencia con respecto al otro. ¿Cómo lo ven hasta acá, chicos? El canal P no lo estoy viendo, profe. ¿Qué es lo que O no sea, estás no, viendo? no.
¿Cómo se inducen las cargas? Si imagínate que la entrada es capacitiva. Cuando yo pongo Es una el canal N, lo entiendo, porque obviamente o sea, por el gate usted le da una tensión, esa tensión va a generar entre vos imaginate que esto es un capacitor con un dieléctrico. Si pongo una sí. tensión positiva, del otro lado se van a inducir cargas negativas. Sí, eso sí, sí lo entiendo. Y este de acá, El canal si pongo una P. tensión negativa en la compuerta, se va a inducir cargas positivas en el otro lado. Ah, bien. ¿No funciona así un capacitor? Sí, sí. Está bien, ¿no es cierto? Sí, profe, sí, sí, sigue así. Bueno. A diferencia de lo hecho con el JFET, vamos a comenzar en este caso con el efecto de la influencia de BGS. Para ello vamos a suponer que BDS es 0. Entonces, vamos a suponer que BDS es 0 y vamos a ver cómo incide BGS en la formación del canal. En la formación del canal. ¿Está bien? Entonces vamos a suponer que BDS es 0 y vamos a poner un potencial BGS positivo. Estamos hablando de uno que se va a inducir el canal. Entonces, el material P, al poner un potencial positivo, los huecos, los electrones del material P, minoritarios, van a ser atraídos digamos, hacia la zona que está el potencial positivo de la compuerta. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Entonces, va a haber una cantidad de electrones, digamos, pegados a la zona de juntura, que va a formar como si fuera una escalerita, o va a tender a hacer un puente de electrones entre un contacto y el otro contacto. Entonces, es como, es como si fuera un diodo. Imagínense ustedes un diodo. Si fuera un diodo, ¿qué pasaría si yo le pongo un potencial menor que 0,7? No hay corriente. Pero si le pongo un potencial mayor que 0,7, ya empieza a haber corriente en el circuito. Bueno, el umbral depende de la separación que tenga físicamente el dispositivo. Mientras más separación haya, le hace falta más potencial externo. Entonces, para un determinado potencial externo, yo induzco cargas de forma tal de que establezca continuidad entre el surtidor y el drenador. Y justamente la corriente varía en forma exponencial con la tensión aplicada. Entonces, trabaja como si fuera un diodo. El umbral es ese vacío que hay que llenar de alguna manera con el potencial externo. Entonces, para un determinado umbral de tensión, para VGS igual a la tensión de umbral, hay continuidad entre el surtidor y el drenador. Y para valores mayores de la tensión, la corriente que se establece varía en forma exponencial con la tensión. Eso es lo que vamos a tratar de entender. A diferencia del otro. O sea, la ecuación de Shockley no funciona acá. Funciona como si fuera un diodo. Hay que crear un umbral y ese umbral depende de la construcción física que tenga el dispositivo. Entonces, para un determinado umbral de tensión BGS, que se llama tensión de umbral o de threshold, se genera una cantidad significativa de electrones de conductividad que forman un canal, o que inducen un canal. Entonces, en primer lugar, si aplicamos una tensión BGS igual a 0, aunque apliquemos una tensión BDS, no circula corriente. Es el caso este que da acá. Ya que la unión de drenado está polarizada en forma inversa. Ahora,
para una tensión positiva, fíjense lo que pasa. Para una tensión positiva, los electrones de este material, los huecos de este material, al tener una tensión positiva en la compuerta, tienden a ser repelidos, digamos, hacia el substrato semiconductor. Entonces, comienza a haber inducción de electrones minoritarios que tienden a formar ese canal por inducción. Entonces, esos electrones circulan y son atraídos por el potencial positivo. Quiere decir que la corriente que se va a establecer a través de ese canal inducido tiene el sentido opuesto a ese camino electrónico, y se cierran por el drenador, y esa corriente de surtidor, que es igual a la corriente de drenador, ya no es IDSS, sino que es un valor ID. Esta es la capa aislante, dice los electrones atraídos a la compuerta positiva, canal N inducido. Región sin portadores, puesto que hay como una repulsión debido a este potencial positivo en la compuerta, y este potencial positivo se dirige al negativo de la fuente. Tiende a ensancharse la zona libre de cargas. No sé si lo ven, ya no hay una IDSS como en el JFET o como en el MOSFET D. En esto se induce el canal y la corriente que circula es ID. Mientras más cantidad de electrones, más grande va a ser la corriente ID. Y la forma de crecimiento es exponencial. Quiere decir que lo que va a ocurrir ahora cuando le aplique un potencial externo, va a haber una modificación, digamos, de la zona que es más positiva, va a ser más ancha la zona desierta, que es la cantidad de huecos que han sido desplazados porque hay un potencial positivo en la compuerta, y estos electrones tienden a estrangularse para un determinado umbral BGS, donde se satura el dispositivo. Entonces, cuando BGS es mayor que 0, aparece un campo eléctrico que lleva a los electrones hacia la zona de la puerta y aleja de dicha zona a los huecos, no pudiéndose establecer una corriente por estar la puerta aislada. Para valores pequeños de la tensión BGS aplicada, se creará una zona de carga de espacio sin portadores. Sin embargo, si seguimos aumentando el valor de esta tensión, la acumulación de electrones se hará lo suficientemente importante para decir que tenemos una zona N, es decir, hemos inducido un canal de electrones. Es decir, se formará un canal de tipo N que unirá los terminales de drenador y fuente. Eso es el canal inducido, lo que vimos acá. Entonces, se induce ese canal para un determinado umbral de tensión BGS. Los huecos del material tipo P, al tener un potencial positivo a la compuerta, tienden a irse hacia el terminal negativo de la fuente, haciendo que la zona libre de cargas se vea incrementada. Eso es lo que está a la vista. Lo que está explicado acá es que se incrementa la cantidad de electrones para un determinado umbral de tensión, y la zona libre de cargas se ve modificada debido a que los huecos tienden a ir hacia el terminal negativo de la fuente. Eso es lo que está escrito acá. ¿Cómo lo ven hasta acá, chicos? Bien, profe, ahí se entendió esta parte. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Bueno. Entonces, si ahora nos fijamos
En la figura 7 y 7b, al estar los terminales de la fuente, substrato, drenador y drenador a la misma tensión, para BDS igual a 0, BGS y BGE serán iguales, pero de sentido opuesto, y por lo tanto el canal simétrico respecto de la puerta. Entonces, entre drenador y compuerta hay un potencial que es opuesto, hay un potencial que es opuesto al potencial BGS. Entonces, al tener un potencial positivo, el drenador con respecto a la compuerta, y la compuerta un potencial positivo con respecto al surtidor, yo tengo este sentido de tensiones, de negativo a positivo, gatillo surtidor, y de positivo a la compuerta, la tensión drenador compuerta. Por lo tanto, vemos que con la tensión BGS podemos modular la anchura del canal. Pero no basta con que esta tensión sea positiva, sino que deberá superar un determinado nivel de tensión. Imagínense un diodo. Si fuera un diodo, por ejemplo, de arsenuro de galio, ¿qué tensión debería superar para que comience a haber corriente? Chicos. 1,2, ¿no era? 1,2. Bueno, acá estos valores son o 3 voltios, o 4 voltios, o 5 voltios, dependiendo del dispositivo. ¿Y de qué dependerá eso? De la separación física que tiene en la construcción o en el proceso de construcción ese dispositivo en particular. Entonces, a esta tensión de umbral, a partir de la cual hay canal formado que permite la circulación de corriente entre el drenador y la fuente, en algunos libros se lo suele llamar B sub T, donde T significa threshold. Threshold es umbral. Threshold es umbral. Aunque en realidad tiene el mismo significado que la tensión gatillo surtidor en off, vista para el transistor JFET, ya que en ambos casos se trata de un valor mínimo de tensión para el cual existe canal, que permite la circulación de corriente. Acuérdense que la tensión gatillo surtidor en off era el equivalente al potencial de restricción, pero cambiado de signo, en el JFET. Entonces, lo que estamos diciendo ahora es que con tensiones positivas, yo aumento la conductividad del canal, ¿ves? Tengo que poner una tensión incremental, de forma tal de que la corriente en el canal se establezca y aumente. Entonces, eso es lo que estamos observando en la gráfica. La tensión BGS modula la anchura del canal y el dispositivo se comporta con una resistencia controlada por tensión. Y en este caso vemos la influencia de la tensión externa. Ya vimos recién cómo se formaba el canal inducido, y ahora vamos a ver con respecto a BDS. BDS no es ni más ni menos que BGS menos BGD. BGS menos BGD. Entonces, y ese BDS para BDS mayor que 0. Entonces, si en este caso BDS es mayor que 0, significa que BGS es mayor que BGD. Lo están viendo ahí por desequilibrio, ¿se dan cuenta? Esta es una expresión equilibrada. Entonces, BDS es la diferencia entre BGS y BGD. Si BDS es positivo, significa que BGS menos BGD es mayor que 0. Eso es lo que está diciéndose. Y si BGS menos BGD es mayor que 0, significa que BGD es menor que BGS. Eso es lo que significa este gráfico. ¿Se entiende lo que estamos comentando acá, chicos? Sí, Esto que hemos puesto acá es el canal inducido. Esto lo hemos puesto por la tensión aplicada externa. Entonces, ¿cómo se va formando esto? Y bueno, mientras yo tenga un BGS esté en 0, o BDS esté en 0, yo no tengo corriente. Para un valor determinado de BGS, que lo vamos a poner ahí, la corriente comienza a inducirse. Entonces aparece
la inducción porque se formó el canal, y comienza a incrementarse. A medida que drenador-surtidor adquiere la tensión de drenador-surtidor en saturación, la corriente tiende a saturarse. Eso significa que obtenemos la estricción en este punto. O sea, acá el canal se estrecha, el canal inducido se estrecha, debido a la tensión, sería drenador con puerta. Y, por supuesto, a partir de acá comienza a la ruptura por avalancha, porque no deja de ser una polarización inversa. Entonces, siempre trabaja con tensiones positivas. Mientras más positiva es la tensión gatillo-surtidor, más alta es la corriente. Menos tensión gatillo-surtidor, menos corriente. Menos tensión gatillo-surtidor, menos corriente. Y los valores en los cuales se produce el umbral drenador-surtidor en saturación es la diferencia entre la tensión de gatillo menos la tensión de disparo, de umbral. Gatillo-surtidor menos la tensión de umbral. Entonces, si yo, por ejemplo, creo B sub T es un valor fijo, supóngase que sea 3 voltios. Cuando el gatillo surtidor sea 5, este punto será 2 voltios. Entonces, la diferencia entre el gatillo surtidor y la tensión de umbral me da la tensión drenador-surtidor en saturación. Entonces, las zonas de funcionamiento, al igual que el otro dispositivo, zona de corte o de no conducción, o sea, por debajo de la tensión drenador-surtidor en saturación. Zona óhmico de no saturación, zona de saturación o de corriente constante y zona de ruptura. Lo mismo que en el otro dispositivo. La zona de no conducción, de corte o no conducción, es aquella en la cual la corriente es cero. ¿Y cuándo va a ser cero? Cuando la tensión gatillo-surtidor sea menor o igual a B sub T. Si es igual, suponete que B sub T sea 3 voltios y VGS sea 3 voltios, esta diferencia es cero. Si no hay tensión aplicada, no hay corriente. Entonces, esa sería la zona de no conducción. ¿Se entiende hasta acá, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, ahí se ve. Ahí se va viendo. Bueno, la zona óhmica o de no saturación es la zona que va entre 0 y la tensión drenador-surtidor en saturación. En ese umbral o en esa variación de tensión, yo tengo distintos valores de corriente. Y como el umbral de saturación es VGS menos el umbral, entonces, si para VGS igual a 7 voltios, para VGS igual a 6, con respecto al umbral, yo tengo valores de corriente. Entonces, se da para valores BDS inferiores al de saturación. Dijimos, entre 0 y drenador-surtidor en saturación. Entonces, BDS es VGS menos B sub T. Para estos valores de tensión, el canal se va estrechando de la parte del drenador, principalmente hasta llegar al estrangulamiento. Entonces, a diferencia del JFET, que teníamos la parte más ancha arriba y la menos ancha abajo, ahora tenemos al revés. En la estricción tenemos el canal inducido se estrecha cerca del drenador y se ensancha en la parte del surtidor. En esta zona el transistor se comporta aproximadamente con una resistencia variable controlada por tensión. Quiere decir que cuando yo estoy por debajo del potencial de umbral, la resistencia del canal es tremendamente grande, idealmente infinito. A medida que yo con VGS supero la tensión de umbral, la resistencia del canal disminuye y aumenta la corriente. La resistencia del canal disminuye y empieza a aumentar la corriente. Hasta ahí, ¿cómo se ve?
Bien, bien. chicos. Eso es lo que mantiene la corriente. La corriente Ómica. constante, porque Ah, no. Ok. la resistencia del canal disminuye, la resistencia del canal disminuye, y ¿qué pasa con la corriente? ¿Qué pasa con la tensión? Si yo aumento la tensión y disminuye a ver cómo sería, la resistencia del canal disminuye, haciendo que aumente la corriente. Pero aumenta la corriente porque aumenta la tensión también. Simultáneamente tengo las dos cosas. Entonces, ya que a medida que nos aproximamos al valor de drenador surtidor en saturación, y para cada valor BGS se va perdiendo la linealidad debido al estrechamiento. O sea, a medida que se va estrechando, acuérdense que dijimos que es una zona cuasi lineal. Cuando empieza a torcerse esta linealidad, es porque estamos acercándonos al punto de estricción. Acercándonos al punto de estricción. En este caso, para BGS mayor que B sub T, ya tengo el punto de estricción acá arriba. Lo tengo más abajo, y toda esta línea interrumpida roja corresponde al lugar geométrico de los potenciales, de estricción. Eso es la zona óhmica o de no saturación. La zona de saturación, y eso quiero que lo entiendan, es para aquellos valores de tensión drenado surtidor mayores que la tensión drenado surtidor en saturación. Ahora la corriente permanece invariante frente a los cambios BDS y solo depende de BGS aplicada. En esta zona el transistor se comporta como una fuente de corriente controlada por tensión. Y fíjense cómo varía. Entonces, por un lado, la diferencia de BGS con respecto a B sub T, que da el umbral. Con respecto a un diodo, si yo tengo 0,7, si le pongo 3 voltios con respecto a 0,7, evidentemente la corriente crece en forma exponencial. Bueno, acá también crece en forma aparentemente exponencial. BGS menos B sub T es la diferencia que tengo que aplicar con respecto al umbral, todo eso elevado al cuadrado y multiplicado por K. K es un parámetro que te lo da el fabricante. Y dice, K es una relación, si yo hago despejo de acá a acá, es una relación entre la ID y BGS menos B sub T al cuadrado. O sea, K es un factor que se mide en miliamperes por voltio cuadrado. Y esta es la expresión de funcionamiento. Esta es la expresión de funcionamiento. Que no es la ley de Shockley. ¿Por qué no es la ley de Shockley? Porque es un canal inducido. Entonces, si esto te lo da el fabricante, y ya lo vamos a explicar por qué, te fija una corriente de encendido para una determinada tensión de prueba con respecto a un umbral. Si yo me fijo el valor K, si yo quiero saber qué pasa cuando BGS ya no es el valor de prueba, sino es más grande, la corriente va a crecer, va a crecer. Y si BGS es menor que el valor de prueba, la corriente va a disminuir. Entonces yo voy a ir trazando los valores de corriente y voy a predecir a qué valores se va a ir. Esa es la forma de trabajo. Quiere decir que supónganse acá, si el umbral fuera 2 voltios, 2 voltios, la tensión de umbral fuera de 2 voltios, a medida que yo aumento BGS, la corriente tiende a aumentar. La corriente tiende a aumentar. ¿Cuánto aumenta? Primero, tengo que calcular K. Ya tengo acá el B sub T. Por debajo de B sub T está cortado. Por encima de B sub T tengo conducción. Mientras más alto es el valor BGS, más alto es el valor de la corriente. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale la corriente? Vale K veces BGS menos B sub T, todo esto al cuadrado. Después vamos a hacer un ejemplo relevado de los parámetros del fabricante para que lo entiendan. A ver acá. Y la zona de ruptura. Un transistor MOSFET puede romper por dos motivos.
bien porque se perfora el dieléctrico. O sea, el dieléctrico dijimos que era dióxido de silicio. La capa de dióxido de silicio es muy pequeñita. Quiere decir que yo no le puedo poner más de un determinado umbral de tensión, puesto que lo que voy a lograr es la perforación, o sea, la rotura de ese dieléctrico. Entonces, el dieléctrico, si bien mejora la resistencia de compuerta, genera un problema con respecto a qué valor yo le puedo aplicar a la entrada sin que se venza la rigidez dieléctrica. Una vez que se rompe la rigidez dieléctrica, se perfora. Entonces, uno de los problemas puede ser que se supere un determinado valor que vendrá determinado por el aislante. Te dice el fabricante la especificación de la aislación que tiene. O bien porque en la unión PN del lado del drenador, polarización en inversa, se supera el valor de la ruptura. ¿Qué valor de ruptura va a ser? Ruptura por avalancha. Siempre mayor que 6 voltios. Dado que esta unión está polarizada con una tensión inversa del drenador-surtidor, la ruptura se producirá para un valor drenador-surtidor mayor que la tensión de ruptura, con independencia de BGS. Entonces, los dos son un problema. Si yo BDS lo aumento fuera del límite de la ruptura, se rompe. Y si BGS yo lo aumento por encima del valor de rigidez dieléctrica que tiene el aislante, lo rompo. Son las dos formas de obtener rupturas. Una por avalancha y la otra por perforación. Eso es lo que le quería comentar. No sé si se entendió. Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Sé que dos formas, entonces tenemos ¿Sí? una por ruptura y otra por avalancha. Exactamente. Una por perforación, que es por la Perforación. tensión de entrada, y el otro es por avalancha, por ruptura, o sea, cuando la tensión del drenador surtidor supera la tensión de ruptura del dispositivo. Y acá tienes, por ejemplo, uno de canal P, vamos a inducirlo. Entonces, con 2 voltios negativos, yo voy a tener el crecimiento de la corriente. Después vamos a ir viendo cada valor. Y cada valor de esto va a estar condicionado por la tensión. Mientras más tensión negativa tenga, más corriente voy a desarrollar en el circuito. ¿Cuánto vale la corriente? K veces BGS menos B sub T al cuadrado. Esta es la forma. Y si fuera uno de canal P inducido, esto trabajará con tensiones positivas, como lo vimos acá. ¿Qué les pareció? Vamos a hacer un planteamiento cuando veamos la parte de polarización, pero K está expresado en ampere o en miliampere por voltio cuadrado. ¿Y por qué todo eso? Porque K es una relación entre la corriente y la diferencia de tensión al cuadrado. Entonces va a estar expresada en ampere o en miliampere por voltio cuadrado. Después vamos a ver quién le da el valor del encendido y quién le da el valor de referencia en el encendido para un valor de umbral dado por el fabricante. Y quiero dejarlo acá para plantear la parte de polarización con estos dispositivos de canal inducido enriquecido. Y hablan de que son enriquecidos porque necesitamos superar ese umbral con cargas que son electrones de conductividad o huecos de conductividad para formar la comunicación o el canal entre el drenador y el surtidor. ¿Han visto la diferencia en estos dispositivos con respecto al primero, con respecto al JFET? Es un abismo la diferencia. Sí, no, cambia mucho. Es un Cambia mucho abismo. Y después vamos a practicar la parte de polarización y parámetros para trabajarlo. Entonces, yo le voy a adelantar algo. Quiere decir que acá yo tengo, de canales inducidos, puedo tener canal N o canal P. Y de los duales, los MOSFET tipo D, puedo tener canal N o canal P. Entonces, cuando los conecte, por ejemplo, con alguna disposición
un canal P con un canal N, ya sea tipo D o tipo E, forma una tecnología que se llama CMOS. La tecnología CMOS es una tecnología complementaria, es decir, que se complementa uno de canal P con uno de canal N. Pero esos canal N o canal P pueden ser tipo D, que son duales, de canales físicos, o pueden ser canal N o canal P enriquecidos o de canal inducido. Cualquiera de ellos puede formar tecnologías CMOS. ¿Escucharon hablar de la tecnología CMOS en técnicas digitales, por ejemplo? Sí, en las compuertas es la Sí, tecnología. se pueden hacer infinidad de cosas que ya las vamos a ir haciendo oportunamente. Pero se lo comento como para ir cerrando. O sea que en el próximo encuentro lo que vamos a ver son polarización con este tipo de dispositivos que se llaman MOSFET tipo E o enhancement. Vamos a ver de polarizar y ya vamos a entrar con la familia CMOS. Entonces vamos a ver cómo se forman dispositivos inversores con puertas NAND de 2 entradas, con puertas NOR de 2 entradas, con tecnología CMOS, para ir viendo un poquito más. Y vamos a particularizar, cuando veamos ese tipo de dispositivos, se llaman tecnologías especiales, aquellas que tienen doble compuerta. ¿Se acuerdan al principio cuando vimos que se podían presentar, en vez de estar unidas, que presenten dos compuertas? Bueno, en los MOS también se pueden presentar dos compuertas. Entonces vamos a hablar de los MOS tipo D o MOS tipo E de doble compuerta aislada. Entonces lo vamos a usar a esos circuitos como amplificadores, como mezcladores, como conversores de frecuencias. Entonces ese tipo de aplicaciones lo vamos a ver y vamos a ir cerrando la unidad. Esa es más o menos la metodología que vamos a hacer de acá para adelante para ir cerrando ya esta unidad. ¿Qué les parece Bien. hasta acá? ¿Cómo lo han visto? Y para mí, o sea, no sabía yo como el funcionamiento y me parece que cambia mucho, digamos, de un transistor común, digamos, que digamos, Cambia, yo cambia no conozco mucho. sustancialmente. Cambia Pero sustancialmente. otras Y cosas se bueno, hay mantienen también. que, después vamos a hablar de la manipulación, la sensibilidad que tienen a las descargas electrostáticas, por eso se los embala con, con formas diferentes y con materiales diferentes, se los apantalla electrostáticamente. Aquellos que son, por ejemplo, para colocar en una PCB, que son metálicos, generalmente vienen con un arito que vienen cortocircuitadas las patas, todas las patas del dispositivo. Entonces uno lo suelda directamente con todas las patas cortocircuitadas para que no haya diferencia de potencial entre los terminales. Entonces una vez que ya lo soldó, le saca el arito y lo pone en funcionamiento. Entonces tiene manipulaciones, tiene características diferentes, y bueno, la vamos a ir trabajando oportunamente. ¿Alguna pregunta, algo que quieran consultar, evacuar? Yo por el tema, digamos, del conector, digamos, o sea, es, usted dijo en un principio que era que lo tomemos como de referencia, ¿Qué cosa? el terminal SS. O sea, Sí, pueden venir, o sea, hay modelos, por ejemplo, o agarras, te vas a algún manual en particular y viene directamente ese dispositivo con cuatro terminales. Uno de ellos es el substrato semiconductor. Y ese o lo pones a masa o lo pones a algún potencial o alguna referencia según cada caso en particular. Y hay otros que ya vienen incorporados directamente al surtidor, internamente están conectados ya, vienen con 3 terminales. Entonces, bien. si compras uno de 4, también lo podés conectar externamente al surtidor. O lo podés poner a una referencia, dependerá de cada caso en particular del circuito.
Bueno, Bien, profe. ¿les ha parecido agradable, interesante? Y- Van a tener que inter- leer bastante, ¿eh? No, no, sí, no. Por ahí te perdés un poquito, pero no Yo lo que deja muy quiero bien. hacer, o sea, pónganse a leer y traten de entender lo que leen. O sea, ya con este apuntalamiento que hemos hecho, con la grabación, con la transparencia, ustedes ahora lo tienen que rever de alguna manera para poderlo entender. Lo tienen que entender. Y una vez que ustedes lo entiendan, lo van a poder manipular, lo van a poder presentar, lo van a poder utilizar como circuito, lo van a tener que una aplicación en particular, lo van a medir, van a poder hacer algún amplificador, algún elemento de circuito que van a realizar y bueno, lo van a tener que medir por todos lados, en polarización o con señal o lo que fuese, o determinar los parámetros. Es muy interesante. ¿Sí? Sí, profe. ¿Le parece agradable? Por lo menos para estudiar me parece que es muy lindo. Sí, o sea, para estudiarlo sí, pero en la práctica no sé si cómo Esto será. lo van a usar todo es FET y MOSFET, la mayoría de las cosas. Vos vas por ejemplo, en la parte de potencia, el control de las fuentes conmutadas, es todo MOSFET, la mayoría. La parte de potencia de audio, frecuencia, los MOSFET de potencia, los EXFET, por ejemplo, se utilizan la mayoría de los equipos de audio de alta potencia son MOSFET. Los controles de resistencias sin contacto, o sea, los sistemas potenciométricos, pero sin contacto, variando directamente el potencial del dispositivo para variar la resistencia entre el drenador y el surtidor, y se utiliza muchísimo. Mezcladores, lo que se te ocurra, lo que se te ocurra. Le vas a encontrar las formas de aplicación cuando entiendas bien cómo funciona el dispositivo y lo puedas aplicar. ¿Eh? Sí, profe. Bueno, les agradezco, chicos, la presencia de todos. Nos vamos a No, gracias a usted encontrar, por la clase, profe. no, por favor, nos vamos a encontrar el próximo jueves, a las 19:55, siempre con con la misma identificación, sin contraseña, porque es la identificación personal. Y vamos a continuar con lo que ya les comenté. Vamos a continuar con polarización de estos dispositivos MOSFET tipo E y vamos a trabajar sobre los parámetros correspondientes para distintas configuraciones y vamos a hacer experiencias para que ustedes lo vivencien de manera diferente. Chicos, me despido, dejo de grabar en este momento y nos vemos la semana que viene. Así que espero que Buena pasen semana que viene, un profe. lindo fin de Tenga buena semana. noche. ¿Cómo? Igualmente, profe. Tenga Bueno, buen fin de. Se igualmente, cuida. igualmente para ustedes, que anden muy bien. Apago nomás. Igualmente, profe. Chao, gracias. Bueno, Gracias a ya, todos. hasta luego, profe. Chao, Buenas gracias. noches. Gracias. Finalizo la reunión, muy amable.